de la mañana. Vamos a hablar ahora con Julia Crespo, que ya está en el estudio. Bienvenida. ¿Cómo estás, Julia? ¿Bien? Hola, Gustavo. Sí, todo bien, muchas gracias. Buen día para vos y para todos tus televidentes y tus oyentes. ¿Cómo los llamamos? ¿Televidente? Sí, ahora El que mira los videos como yo, por ahí no. Oyente con imagen, ¿no? Oyente con imagen. Yo no agarro muchas veces las notas en vivo en el momento, pero y después las ves. Después sí, a la noche me empiezo a buscar todo lo que, y por ahí me quedan algunas, ¿viste? Y a los 2 o 3 días me acuerdo, hubo una nota de fulano y no la pude ver, no la pude escuchar. Y ahí cuando te agarras un y te dormís. No. No, un poco de humor. Vos sabés que yo... Ahí está, viste que a mi edad ya cada vez dormimos menos, ¿viste? Entonces yo aprovecho esa hora como para ponerme al tanto de todas las informaciones, y es bueno esto. Sí, yo lo conté, yo venía durmiendo y de manera preocupante 4 horas diarias. No, tanto. Con el COVID logré llegar hasta 7 horas. Y ahora estoy entre 5 y 6. Ni de ahí no. Más, sí, uno... Más 5 que 6, pero bueno, intento... Yo recuerdo que siempre decían, ay, mi mamá se levanta tan temprano, ¿a qué se levanta? ¿Qué hace? Y bueno, uno llega a la edad que en ese momento tenía nuestra mamá. Lo comprende. Y sí, con 6 horitas uno tira bien para todo el día. Es más o menos el promedio que estoy durmiendo. Pero no porque no quiera dormir, sino porque es lo que pide el organismo, ¿no? Así es. Y cuando yo dormía 4 horas, alguien me dijo, bueno, estás como un periodista que dormía 4 horas por día. Sí, le digo, con una diferencia. Él no decía que dormía la siesta, claro, en un departamento que había comprado. ¿Quién era Neusta ese que decía? Yo no voy a decir el nombre porque voy a contar la anécdota. Iba a dormir la siesta en un departamento que le había comprado una secretaria. Bueno. Bueno, entonces no digamos quién era. No digamos quién era. Que algunos conocíamos esa información, era hacia pública la otra, la que podía decir. Y la siesta no. Así que yo doy fe que dan 4 horas a todo evento, ahora 6, con un poco de suerte. Y lo que sí me preocupa es que los fines de semana sigo el mismo ritmo. Y sí, porque el ritmo uno lo tiene. Ya es algo que salvo que se acueste tarde o que salga de su ritmo, ya el organismo se despierta siempre a la misma hora, por más que... Sí, y me viene desde chico, porque me acuerdo yo de primer grado, cuando empecé la escuela, fui a la mañana. Normalmente los primeros grados eran los superiores eran de la tarde, de la mañana, y los primeros grados eran de la tarde. Pero en la división mía éramos tanto que se hicieron 2 turnos, uno se hizo mañana y el otro, uno mañana y el otro a la tarde. Y nunca me voy a olvidar, la maestra te dijo, bueno, ¿quiénes quieren venir a la mañana y quiénes quieren venir a la tarde? Yo nunca supe por qué, pero dije la mañana. Sí, se aprovecha mejor el día haciendo las actividades escolares a la mañana. Sí, después lo descubrí. Sí. Después lo descubrí. Bueno, esta charla un poco informal porque la gente que conozca otras vicisitudes, pero el tema de convocatoria es algo que ustedes mencionaron ayer, presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante, le están pidiendo de manera urgente al intendente que llame a licitación por las 32 viviendas. ¿Por qué eso? Porque yo como vecino digo de perogrullo que llame a la licitación para estas 32 viviendas, que es un déficit habitacional. Sí, nosotros no es un pedido que hacemos nosotros, los bloques de Frente Todos, Unidad Ciudadana y Frente Renovador al intendente, sino lo que estamos haciendo es transmitir lo que los vecinos y vecinas, desde que se conoció el anuncio de esta construcción de estas 32 viviendas, nos están solicitando continuamente. Realmente es preocupante la cantidad de consultas y de preguntas y de falta de información que vemos en vecinos y vecinas.
todo esto acarreado por el gran déficit habitacional que hay en 9 de julio, que bueno, todos somos conscientes, el gran valor de los alquileres de 9 de julio, los problemas que tiene la gente para alquilar en 9 de julio, realmente los vecinos y vecinas trabajadores se les complica cada vez más llevar adelante el pago de los alquileres. Entonces desde el anuncio de la construcción de estas 32 viviendas, muchísima gente nos está pidiendo que informemos dónde anotarse, cuáles son los requisitos, cómo hacer, cuál va a ser la prioridad de entrega, cómo se van a entregar, cómo va a ser el pago. Entonces creemos que desde el municipio se debe informar a los vecinos y vecinas y generar la situación para que deje de ser estas inquietudes tan preocupantes de los vecinos, sino llamar a licitación, porque creo que esto se puede hacer por licitación pública o por administración. Nosotros creemos que lo más transparente es hacer un llamado a licitación. Le solicitamos, que es lo que nos pide la gente, que se abra pronto un registro de gente que esté interesada y sí, para ver bien qué condiciones tiene que tener y cómo tiene que tener, y que lo que más nos preocupa y lo que más queremos hacer hincapié es en el tema de la adjudicación, que sea muy transparente, porque realmente nos preocupa cómo en los últimos años se han estado entregando los terrenos del Matadero, donde ya llegan armadas las adjudicaciones al Consejo Deliberante. Nosotros lo hemos expresado un montón de veces, tenemos serias diferencias en la forma que se entregan los terrenos y se adjudican. Vemos que hay gente que hace muchos años que está inscripta y nunca llegan a adjudicárselo a un terreno. Hay gente, entonces creemos que se debe, en este caso, que estas 32 viviendas que han sido gestionadas por la senadora Male de Funcho, que junto a concejales de nuestros bloques y junto a candidatos a concejales de nuestro espacio, lo que pedimos, de acuerdo a lo que los vecinos y vecinas nos vienen solicitando, es la transparencia en la entrega, en la adjudicación de estas viviendas, y acelerar los pasos. Ahora hemos visto que el viernes entró al Consejo Deliberante con solicitud de tratar sobre tablas el proyecto para que nosotros aprobemos el convenio. Yo me enteré ayer, porque eso entró el viernes a última hora, después que nosotros ya no estábamos en el Consejo. Y bueno, ahora no va a haber sesión hasta después de las elecciones. Entonces vemos que si es necesario que sea aprobado el convenio por el Consejo, el convenio firmado entre el responsable del Instituto de la Vivienda, Agustín Simone, con el intendente Barroso, sea aprobado, bueno, para esas cosas tiene que estar el Consejo Deliberante rápido, aunque sea una extraordinaria, si se suspendió la ordinaria, pero acelerar los pasos. Lo que nosotros pretendemos es que se aceleren los pasos, que se le dé la información necesaria a los vecinos para bajar el nivel de ansiedad y que se ha generado, y bueno, y la transparencia en los actos adjudicatorios. Bueno, pasado mañana en todo caso podría haber una sesión extraordinaria, o el viernes mismo. Sí, la verdad que yo me enteré ayer a mediodía de la entrada de este proyecto, y bueno, hoy me voy a ocupar de averiguar si para seguir acelerando los pasos de esto es necesario la aprobación de este proyecto. Si así fuera, vamos a solicitar al presidente del Consejo Deliberante que realice una extraordinaria. Y si no es necesario, bueno, que se aceleren los pasos. Porque, como ya te digo, Gustavo,
hay el tema habitacional para un sector de nuestros vecinos y vecinas es muy, muy acuciante. Nosotros vemos que constantemente el municipio está saliendo a ayudar a vecinos y vecinas, a muchos vecinos y vecinas con una parte de su alquiler, que no llegan a pagar su alquiler, y sabemos que es muy escaso la cantidad para la necesidad. No, obviamente. Es muy escaso, entonces hay que bajar las expectativas, ver qué vecinos pueden tener expectativas y qué vecinos tienen que seguir buscando soluciones. Ojalá que esto sea rápido, de una forma, buscamos de qué forma llegábamos a expresar esto, a expresar todo lo que las inquietudes que nos llegan al blog, claro, y a nosotros, y bueno, vimos que una comunicación era la vía, ¿no? Bien, en algunos momentos hemos hablado de que se deben fijar como políticas de Estado en muchas cosas. La pregunta es, ¿se pensó en algún momento o es posible fijar como política de Estado un registro en lo cual se determinan los requisitos y a partir de ahí se va haciendo todo un registro y la gente conoce la naturaleza de ese registro? Y a partir de ahí, en la medida, si no solucionó en el transcurso del tiempo su tema habitacional, se va a ese registro, que ya quedaron ya anotados, se evalúa y conjuntamente con ello, y me parece que esto es un tema de mayor transparencia absolutamente para todos, y manteniendo obviamente la privacidad de las personas para evitar determinado tipo de manoseo, obviamente. Sí, a ver, Gustavo, pero yo creo que ese puede ser un camino de tranquilidad absolutamente. Ojalá lo hubiera. Nosotros, ya te digo, en el tema entrega de terrenos, que ahora hace un tiempo se están entregando los del ex Matadero y del Provincial y algunos de Dudigná, somos muy críticos a cómo se efectúa. Es más, ha sido llamada la secretaria de Desarrollo a la Comisión de Vialidad y Obras Públicas a que dé información, porque llegan los terrenos, se entregan con condiciones de responsabilidad de a quien se le entrega, ¿no? Que se llama cargo, son terrenos con cargo. Tiene 2 cargos: que en el término de 2 años se construya en ese terreno y que se pague mensualmente la cuota. Si no, a los 2 años, si alguna de estas circunstancias no se cumplen, si estos cargos no se cumplen, el municipio desadjudica los terrenos. Sí, lo hemos visto permanentemente. Nosotros vemos que llegan expedientes con entrega de terrenos a gente que se le crea expectativas, entregándolo en terreno, que no tiene las posibilidades económicas de construcción. Entonces se pregunta a Desarrollo, quien hace la adjudicación de esos terrenos, a ver ¿qué parámetros tuvo en cuenta? Claro, qué parámetros, porque uno no le está entregando un terreno, le está entregando un problema y le está entregando una amargura. Yo siempre lo digo, yo he visto llorar gente que se le ha desadjudicado el terreno porque no llegó a cumplir la expectativa de construcción y entonces, en vez de darle una solución, se le está creando un problema a ese vecino y vecina. Bueno, tiene que ser 2 desembolsos. Entonces, el pago mensual, sí, el dinero para la construcción. Es mínimo. Sí, es como simbólico, pero hoy, el tema hoy es después el la problema de la construcción. Nosotros, desde que los primeros años integramos la Comisión de Vialidad y Obras Públicas, y siempre lo dijimos, hay familias, nosotros apuntamos a que las familias más vulnerables, con más necesidad de vivienda, sean quienes tengan la solución habitacional. Pero la solución habitacional no es un terreno. La solución habitacional es un terreno y la posibilidad de construir, aunque sea una pieza, cocina y baño. Pero entregarle el terreno solo es crearle un problema. Y crearle después una situación horrible cuando se le desadjudican los terrenos.
Ahora, por ejemplo, el otro día entraron la vez pasada 70 y pico adjudicaciones de terrenos del ex Matadero al Consejo Deliberante. En una sesión se aprobaron 50. De esos 50, nosotros 30 Sí, me acuerdo. acompañamos, 20 pedimos que volvieran a comisión para ser tratados con más profundidad, porque veíamos que era esto, era crearle un problema a la gente. Bueno, se salió con que este plan Tu Casa iba a solucionar ese tema. El plan Tu Casa es un plan donde el programa que generó el municipio ahora en esta época electoral, que para nosotros es un anuncio meramente electoralista, lo que hace es entregarle un dinero para un adelanto para una casa prefabricada, que se va a construir una casa prefabricada, un adelanto. Después esa gente tiene que seguir pagando las cuotas de la casa. Entonces, que no son baratas las cuotas de la casa. Entonces creemos que eso no, para las familias de menor poder adquisitivo, eso no se llega. Entonces tenemos que generar las posibilidades de que haya soluciones integrales. Estas 32 viviendas. Bueno, en vez de 32 tendría que ser 320. Ponerse a gestionar y a trabajar en esto. Ahora hay seis expedientes que están para salir en la próxima sesión. 6 expedientes que desde el oficialismo desde los concejales y concejales del oficialismo los habían dejado porque no podían pasar por el Consejo Deliberante. Bueno, fue la secretaria de Desarrollo, comentó que el municipio, mediante una cooperativa, les iba a construir una casa premoldeada. Pero no quedó nada reflejado en ni un dictamen, ni una nota, que nosotros decimos, bueno, nosotros queremos el compromiso formal del Ejecutivo de que a esa gente se le va a dar una solución real, no que queden palabras, ¿no? Que queden palabras. Eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho, y por eso mismo con estas 32 viviendas queremos que se cambie la temática. Extraoficialmente, Gustavo, y esto entre nosotros, no lo comentes, pero cuando nosotros preguntamos por qué tanta hincapié en esta, y nos dicen, lo que pasa que son familias que nos insisten demasiado. Entonces, eso que vos decís, que debe haber un registro, que debe haber... tenemos información de familias que se han anotado hace 7, 8 años, que nunca los han llamado para renovar la información, llevar la documentación nuevamente. Es decir, como que se está trabajando en los últimos y en los más insistidores. Y creemos que no es así la forma de llevar adelante el desarrollo de una ciudad tan grande como es 9 de Julio. Estas discusiones yo las he observado a lo largo de mi vida periodística en muchos lugares, no solo 9 de Julio. Y en otras geografías se han zanjado estas por un registro, incluso cargos públicos se han llamado a licitaciones, porque se ha hecho la diferencia de la tarea con el gobierno, y conjuntamente con ello se han puesto en función de un concurso. Exacto. Se sacó la dedocracia y se convocó a un concurso. Bueno, eso no sé si vos te acordás, pero hace mucho, yo me acuerdo porque fue mi primera campaña política electoral que participé en el 2015. El intendente Barroso, una de sus leitmotiv de campaña era la jerarquización del personal municipal, de los empleados y empleadas municipales, y la toma de funcionarios por concurso. Y a los pocos meses nos desayunamos con el nombramiento de una jueza municipal puesta a dedo. Entonces, una cosa son los anuncios y lo que uno dice y lo que uno promete en campaña, y otra cosa es cómo se va desarrollando
en el ejercicio de su gestión. Mira, nosotros somos muy críticos, y esta concejala especialmente muy crítico en cómo se maneja la adjudicación en un tema tan sensible, porque si fuera un tema menos problemático, con menos dificultades, donde la gente tuviese opciones, por ahí no seríamos tan críticos y tan exigentes, pero sí en un tema como es el déficit habitacional que hay en 9 de julio, la problemática de las familias de 9 de julio para poder llegar a pagar un alquiler, claro. Que la falta de terrenos y la falta el precio de los terrenos. Una familia por ahí tiene la posibilidad de construcción, o ahora se están reactivando los créditos Procrear, o tiene la posibilidad, y no llega a comprar un terreno por los valores exorbitantes que tiene el valor de las propiedades del 9 de julio. Entonces creemos que se debería trabajar mucho mejor, se debería hacer mucho hincapié. Otro tema que nosotros respecto a esto siempre cuestionamos es el no cumplimiento de la ordenanza fiscal impositiva, donde fija la plusvalía a los nuevos desarrollos inmobiliarios. Desde el 2010 está en vigencia el cobro de la plusvalía, y hasta el momento no se ha cobrado un solo peso por plusvalía en 9 de julio, siendo que tenemos el ejemplo de Trenquelauquen, donde Trenquelauquen constantemente incorpora tierras al patrimonio municipal en base a la plusvalía. Entonces, siempre lo reclamamos. Nosotros todos los años, cuando tratamos la fiscal impositiva, reclamamos el no cumplimiento de esta ordenanza. Mira, más tarde va a estar el intendente de Carlos Casares, así que a Torque le vamos a preguntar. Ellos tienen armado un sistema de construcción a manera de círculo cerrado. Le vamos a pedir que lo explique, porque también puede ser un camino para considerar. Nosotros creemos que hay que ser... hay que dejar de ser administradores y empezar a ser generadores desde el municipio de soluciones de estas cuestiones que afectan tanto. Buscar la forma, la creatividad, mirar qué han hecho otras localidades y llegar a generar soluciones y no que se sigan incrementando las problemáticas, ¿no? Esta de la falta de vivienda, la falta el poco acceso que tienen los vecinos y vecinas del 9 de julio a los alquileres, a la posibilidad de alquilar o a la posibilidad de comprar su vivienda, es muy preocupante y se agrava constantemente. Entonces, bueno, en base a esto nosotros pedimos prisa en el llamado a licitación, en el llamado a inscripción, y pedimos mucha transparencia en el acto de adjudicación. Que todos aquellos que reúnan las condiciones tengan la posibilidad. Que se haga por sorteo, es lo más justo, porque sabemos que va a haber muchísima cantidad de inscriptos. Bueno, por eso yo comentaba que lo he visto en otros lugares, hacen los registros, y finalizado todo el tema de registración, se reúnen los requisitos, ellos van a un sorteo y se hace el sorteo. Exactamente. Creemos que es la forma más justa. Y dejar que el vecino tenga la tranquilidad que si no le tocó es porque no tuvo la suerte de salir sorteado, porque había mucha gente en sus mismas condiciones y porque no le tocó en esta vez. Pero ya te digo, nos preocupa fuertemente cómo se está manejando el tema de adjudicación, por lo menos de los terrenos del ex matadero. Bien, bueno, vamos a ver qué prospera. Sí, el otro día nosotros hablamos el día del aniversario de la ciudad de 9 de julio, cuando cumplió 150 años, con el intendente. Él también manifestó este tema de la preocupación de viviendas. Pero 9 de julio, en relación a las adjudicaciones que se vienen conociendo en la zona, estamos muy lejos. En las últimas a Casares hace poquito 340 viviendas, y tiene este tema
del autoahorro en grupo, como una suerte de esquema de círculo, y de esa manera se puede llegar a la vivienda. Yo, También. a ver, la última vez que vino la vicegobernadora Magario, Sí. estuvimos en el Club Libertad, uno de los temas que yo le planteé era ¿por qué localidades vecinas, por ejemplo Bragado, que tampoco es el gobierno del Frente Sí. de Todos, recibía tantas viviendas? Porque Casares, dejemos de lado, pueden decir aquellas personas mal pensadas que porque es un gobierno del Frente de Todos. Pero Bragado en ese momento había anunciado pocos días antes la llegada de un buen número de viviendas. Y la vicegobernadora lo que respondió fue gestión, concejala gestión. Dice, el intendente de Bragado constantemente está gestionando, es conocido por la forma la insistencia en la gestión. Dice, yo no tengo presente, en ese momento dijo, no tengo presente que 9 de julio tenga la misma gestión que tiene Bragado. Bueno, Bragado viene ya de manera sostenida, nunca se interrumpió. 9 de julio, no sé qué pasó en el medio, pero se interrumpió absolutamente ese esquema. Y yo creo que es la mirada de la gestión. A mí nunca me dio la sensación de que para la gestión Barroso el tema de la vivienda pública fuera un tema importante, sino en los 4 años de la gestión Vidal. No, pero yo creo que es un tema anterior, porque Batistela tampoco... No, a ver, cuando se habla en el Consejo Deliberante sobre el tema viviendas, recuerdo al presidente del bloque oficialista decir, porque ahora se acuerdan de las viviendas, 9 de julio hace 20 años que no hay viviendas. Sí, claro, las últimas viviendas sociales que se hicieron el 9 de julio fueron de gobiernos peronistas. Desde el 2015 en adelante, que tuvimos el mismo gobierno, porque digamos que el gobierno Batistela, Unión Cívica Radical, y el gobierno de Juntos por el Cambio, Cambiemos, es una continuación, ¿no? Nunca se le dio importancia, no se notó que se le diera importancia a la construcción de viviendas sociales. En aquel momento, cuando asume Barroso, lo primero que menciona es que en el Instituto de la Vivienda se había roto una continuidad y había que reacomodar toda la parte de documentación. Y el gran trabajo fue a reacomodar todo el tema de la documentación, cosa que Bragado lo mantuvo en el tiempo, todos esos requisitos de acomodamiento. Eso es lo que se dijo en algún momento, lo dijeron acá. Yo recuerdo en el primer año de gestión de Mariano, venir el responsable del Instituto de la Vivienda 9 de julio a decir que para el año siguiente iba a haber 100 y pico viviendas construidas bueno, porque había que cumplir con esos requisitos previos y nunca se construyeron. También hubo anuncios de que se iban a hacer 10 viviendas con el presupuesto municipal, también en campaña, 10 viviendas por año con el presupuesto municipal que no se hicieron. No, yo creo que son, como decimos siempre, Gustavo, son políticas públicas que deben consensuarse. Por eso nosotros creemos totalmente en el trabajo interconectado, y son cosas que no deben ser ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de una cooperativa. Nada. Hay que hacer mesas de trabajo donde todos aquellos interesados y que puedan aportar se sienten y se busque y sea un camino ya establecido en el tiempo y que trascienda el color político que gobierne el municipio en ese momento, que gobierne la provincia, que gobierne la nación, sino decir, bueno, el 9 de julio necesita 3.000 viviendas. Bueno, sentémonos las diferentes actores a ver cómo generamos políticas públicas y planes de trabajo para ir paliando este déficit. Y que no sea algo que sea gestión Barroso, gestión Mongoreto Flores mañana, sino que sea algo
que esa es la forma de gestionar. Pero vos fíjate que ni siquiera se da participación a la oposición en la adjudicación de terrenos. Para mí es demasiado pensar que en que se pueda llegar a trabajar de esa forma, por lo menos en estos 2 años. Ojalá me equivoque y ojalá tenga que venir a decir, ahí estoy, tengo que pedir disculpas porque fui mal pensada. No creo que en estos 2 años, por cómo se ha venido manejando esta gestión en los últimos 6 años, no hay participación. Por un lado está el discurso de convocamos a trabajar en conjunto cuando se hacen las aperturas de las sesiones, todo, pero no hay trabajo en conjunto, no se da participación, y cuando se necesita el Consejo Deliberante para la aprobación de esto, no hay forma de consenso, no hay consensuar, esto lo sacamos. Bien, no, además quedan 60 días para, vuelvo al tema inicial, para empezar a resolver el tema de la construcción de las 32 viviendas, y hay un año por delante incluso, porque el Consejo Deliberante tiene que hacer la aprobación, después cumplir con los plazos del llamado a licitación, y conjuntamente con el llamado a licitación, después quién ganó la licitación, así que hay que cumplir todos esos parámetros. Y creo que no hay que cumplir los plazos del llamado a licitación, hay que llamar ya, hay que hacer ya la situación, y si en vez de un año las tenemos en 8 meses, tengámoslas en 8 meses. Hay que acelerar, porque la necesidad es muy grande, Gustavo, la necesidad es terrible. Yo te digo, uno siempre es consciente porque está en contacto continuo con la gente, sabe, pero lo que generó el anuncio de estas 32 viviendas, a mí me descolocó, pero te digo que me descolocó la cantidad de gente que se acerca y que te llama, y que hoy la gente por ahí no nos, antes iba más al bloque, estaba más en contacto. En la calle, en las redes vos tenés que ver. Sí, pero nosotros nos han llamado a ver cómo podían inscribirse, gente en la calle nos ha parado preguntándonos, consultándonos cómo podían inscribirse. A mí me da risa porque llegó un momento que tenía 5 o 6 solicitudes de amistad diaria, de nuevas amistades en Facebook, y era para mandarme mensajes preguntando a ver cómo se inscribían, cómo iba a ser la adjudicación, cuáles eran los requisitos. Entonces creemos que hay que acelerar los pasos, y este proyecto está basado así, en transmitirle al intendente lo que nosotros recibimos de vecinos y vecinas, y solicitarle lo que ellos nos piden, ¿no? Acelerar los pasos. Bueno, hay que incluso ver la nueva composición del bloque del Consejo Deliberante, para a lo mejor trabajar este esquema de políticas de Estado, ¿no? del registro, y que la gente tome plena conciencia de lo que significa esto, y un sorteo de aceptar. Exacto. Bueno, nosotros, respecto a la conformación del Consejo Deliberante, nosotros constantemente, siempre lo hemos dicho, es necesario reforzar los bloques opositores, el bloque opositor en el Consejo Deliberante, porque cuando vos no tenés la obligación de consensuar, cuando vos tenés mayoría absoluta, pasan estas cosas, que por ahí no te das cuenta que hay otra visión, otra mirada, otra representación de otro sector, no solamente tu sector, que es necesario para la construcción de estas políticas públicas equitativas para todos. Entonces, nosotros siempre venimos sosteniendo, no de ahora, siempre venimos sosteniendo, yo desde que estoy en el Consejo Deliberante, que las fuerzas políticas del Consejo Deliberante deben ser lo más equilibradas posibles, porque si no pasa lo que está pasando en los últimos años, que el Consejo Deliberante se convierte meramente en una escribanía del Poder Ejecutivo, y lo único que sirve es para refrendar lo que el Poder Ejecutivo dice, y no se escucha por ahí las otras voces. Por eso es muy importante,
y bueno, ya que estamos en este tema del Consejo Deliberante, es dejar en claro que es muy... que nunca las mayorías absolutas fueron buenas para ningún gobierno, para ningún color político, ni siquiera, yo siempre me acuerdo de una nota que hice en otra radio, que me dice, pero vos si fueras ejecutivo te gustaría tener mayoría absoluta. No sé si me gustaría tener mayoría absoluta, porque eso me relajaría y me quitaría la necesidad que yo tendría que tener de escuchar a otras voces, que creo que es lo que pasa en este momento. Bien, bueno, vamos a ver qué dicen las urnas. Ojalá que el vecino y vecina de 9 de julio entienda esto, entienda que el debate y el intercambio de ideas dentro de un Consejo Deliberante son muy importantes para el establecimiento de políticas públicas. Que cuando hay una sola voz fuerte que se escucha, por ahí no es tan productivo como... yo no le tengo miedo al debate, ni le tengo miedo a la discusión política, digamos, ni a la discusión de ideas. Creo que de ahí se construye lo mejor para todos y todos. Si nosotros pensamos en todos y todas, si nosotros pensamos en un sector de la sociedad nada más, bienvenido sea la mayoría automática y sigamos así. Pero no nos quejemos después de que tenemos una ciudad despareja, desde que tenemos una ciudad que no crece como queremos, de que tenemos una ciudad que va para un solo lado y no nos incluye a todos. Bien, Julia, queremos agradecerte el gesto. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por tu presencia y aceptando esta convocatoria. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre a disposición, y la verdad que da gusto venir a Cadena 9 cada vez que nos invitan. Bueno, muchísimas gracias. Lo que procuramos es que se sientan cómodos. Así que bueno. Nos sentimos. Bueno, vamos a ver ahora, después de la pausa, viene atrasado, nos acaba de avisar la secretaria Walter Torque, les digo a los oyentes, si se siente a gusto, un hombre de hincha independiente, así que vamos a ver si siempre y cuando no hablemos de fútbol.